Bé, aleshores, aquí presentem els ponents d'avui, que són amics i companys de federalistes d'esquerres i de la UEF. Tenim a Anna Estany, que és catedràtica de Filosofia de la Ciència emèrita de la Universitat Autònoma de Barcelona. I després tenim aquí el doctor Manuel Cruz, que és catedràtic de Filosofia de la UB, de la Universitat de Barcelona. Va ser president del Senat, actualment és senador i va ser el primer president de Federalistes d'Esquerres. O sigui, per tant, fundador també. O sigui que, bueno, i avui ja, bueno, la sessió que tenim, ja coneixeu el títol, també fa referència al llibre que ha escrit, l'últim llibre que es va presentar a Barcelona el mes d'octubre, de Manuel Cruz, que és aquest que veieu aquí, Resaliados y Resentidos, el eclipse de las ilusiones en el mundo actual, que el trobareu a totes les llibreries. I aleshores, per introduir el tema que és el tema també del present i sobretot del futur, que som tenim que viure. Jo només, diguem, per obrir el tema i perquè feu un diàleg, la idea és que Anna, tu comences el diàleg i comences una interacció directa de diàleg amb en Manuel i anem desenvolupant i després fem preguntes. Però jo recordo, per exemple, una cosa de fa molts anys, que era a mitjans dels 90, que em portava projectes de la Unió Europea i em van destinar un temps que estaven posant en marxa projectes de medi ambient i desenvolupament, tots els aspectes socials, a la República de l'Equador. I recordo que a la ciutat de Quito hi havia unes pintades com molt filosòfiques i molt poètiques que cridaven l'atenció. I per exemple una d'elles deia, y lo digo en versión original, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. O sigui, aquesta era una pintada, no? Hi havia altres, i segurament eren estudiants de la pròpia Universitat de Quito. O sigui, era interessant, però això també us dona que pensar, no? Perquè són temes... Després hi havia altres més dels temes de la problemàtica d'allà. A Equador, per exemple, hi havia un altre, i ja el deixo per als ponents, que era selva destruïda, petrolera enriquecida, que també tenia la seva història, perquè l'explotació de petroli a l'Amazònia va tenir un impacte molt gros. I més temes. Doncs aleshores aquí us deixo a vosaltres que entreu en el tema. Moltes gràcies. Benvinguts. Primer, bones tardes i gràcies per la invitació als federalistes d'Esquerra de Sant Cugat. Va trucar el José Luis preguntant de veure si podia participar i agraeixo totes les facilitats que se m'han donat. Un plaer també dialogar amb Manuel, company de carrera de filosofia a la UB, tot i que ara jo m'he passat a la UAB, a l'aula 7, no sé si te'n recordes, l'aula 7, l'aula petiteta, allà a la cantonada d'un dels patis, diguem. Per tant, diguem que amb el Manuel no podia dir que no, és un plaer tindre aquest diàleg amb ell. De fet, el títol, jo diria que el títol ja és un repte, pensar el futur del futur. M'agrada perquè és original i de fet ja és un repte de com l'avançarem. És a dir, que a partir d'una sèrie de preguntes que vam comentar amb el Manuel i d'afirmacions i qüestions que planteja al seu llibre, doncs he triat algunes afirmacions, alguns temes, i jo interpel·lo i potser jo mateix em faig la pregunta. Per tant, la idea és que a partir d'aquí hi hagi aquest diàleg més que fer un comentari del llibre, i jo sí que l'aconsello molt que el pugueu llegir. El primer tema, que és una mica l'escotament de les grans narratives modernes, sobre aquest tema de l'esgotament, la meva pregunta més aviat seria com connectar, quina connexió podríem fer entre tres conceptes que són fonamentals per a aquest tema, que serien la modernitat, l'esquerra i el progrés.
Bé, cada concepte d'aquests podríem dedicar una sessió, diguem, no? Però sempre m'agrada, jo crec que hi ha la possibilitat de la connexió ja és una innovació, en realitat. És a dir, que quina connexió podríem fer entre aquests tres conceptes? I la primera pregunta que jo mateix em plantejo és que potser de cada un d'aquests necessita, diguem, matisos o adjectius. És a dir, que modernitat, quina modernitat, quina tesis s'ha votat. A l'esquerra, moltes esquerres, quins són les idees que s'han esgotat dintre de l'esquerra. I el progrés. Jo crec que el progrés és un concepte que es parla molt a la filosofia, a la filosofia de la tecnologia. És a dir, quin progrés? És a dir, justament, jo diria que després de la Segona Guerra Mundial, la idea de progrés que semblava que no tenia... És a dir, que el progrés era acceptat per tothom i que només podia ser beneficiós per a la humanitat, doncs jo crec que a partir de la Segona Guerra Mundial i potser abans es van començar a plantejar fins a quin punt i quin tipus de progrés suposava conseqüències beneficioses per a la humanitat o només beneficioses o simplement era progrés amb molts matisos, amb molts camps i no tots potser eren absolutament beneficiosos per a la humanitat. A partir d'aquí ja t'ho deixo, Manuel, i després continuem. Molt bé, gràcies. ¿Se sent bé? Sí. Bueno, muchas gracias, José Luis, federalistas de Sant Cugat, por la invitación. Muchas gracias a los presentes por la audacia de venir. Y gracias a Ana por aceptar la invitación. Ana ha dicho unas cuantas cosas en las que me gustaría insistir. Efectivamente somos compañeros de promoción, compañeros de facultad, y eso pues crea, además de las complicidades personales, antes hemos pasado por delante del Colegio Mayor, donde tú te alojabas en la Vía Augusta. Que ya no es Colegio Mayor. Y que, en fin, yo como fui siempre un poco negado para la lógica, y ella no, pues yo recuerdo haber ido un sábado por la tarde al Colegio Mayor a ver si me aclaraba algunas dudas lógicas. Ella lo hizo muy bien, pero yo no conseguí aclararme. Pero bueno, eso ya es un problema mío. Pero en todo caso, aparte de las afinidades y las experiencias compartidas, luego hay, digamos, un mundo compartido, un mundo intelectual compartido, un conjunto de ideas que de alguna forma son ideas que tienen mucho de generacional o quizá tienen mucho de epocal. Y esas ideas y ese mundo, qué duda cabe, que ahora parece cuestionarse, por no decir que parece resquebrajarse. En todo caso, si yo le propuse a Ana este diálogo, es porque creo, en mi caso particular, José María Maravall decía una cosa que siempre me hizo gracia en la formulación. Decía, yo soy un intelectual que escribe libros sobre libros. Está bien. Es obvio, es decir, si yo me dedicase a la filosofía medieval y escribiese libros, escribiría libros sobre los libros de filosofía medieval, no podría hacer otra cosa. Pero como yo supuestamente me dedico a la filosofía contemporánea, yo no pretendo escribir libros sobre libros, sino escribir libros sobre la experiencia, sobre el mundo, sobre la realidad, obviamente con ayuda de libros, Pero digo esto porque, digamos, yo pretendo referirme a la realidad, pretendo no discutir sobre ideas, sino sobre aquello que las ideas señalan, sobre el mundo, ¿no? Sobre la realidad. Entonces, Ana propone que hablemos de tres temas, cada uno de los cuales daría para toda una vida, pero en todo caso yo creo que son bastante la columna vertebral
de ese mundo que compartíamos y que ahora parece de alguna manera estar cuestionado. Modernidad, izquierda, progreso. Bueno, si empezamos por el final, por el progreso, hay una cosa que es cierta, ¿no? Y es que durante mucho tiempo, bueno, por lo menos de nuestras vidas, el progreso era algo obvio, era algo que se daba por descontado. Pero no solo intelectualmente, no, experiencialmente, como demonios se diga, ¿no? Cuando nosotros éramos jóvenes, nuestros padres, supongamos, una pareja se casaba y compraba un piso y le decía a sus padres, es que es muy caro, no te preocupes porque con el tiempo ya verás que como ascenderás en el trabajo, cobrarás cada vez más, tal, se te quedará barato. O por ejemplo, decían, bueno, ahora empiezas a trabajar, bueno, ahora sí te pagan poco, pero luego ascenderás en la empresa, bla, bla, bla. Es decir, el progreso incluso económico, a la escala que fuera, se daba por descontado. Igual que se daba por descontado que si unos padres de familia trabajadora podían enviar a sus hijos a la universidad, eso era casi una garantía de ascensor social, por tanto de progreso. O sea, que el mundo iba a mejor era algo que nos parecía casi obvio. Y además, como había dimensiones en las que esto era incuestionable, por ejemplo, el desarrollo científico-técnico, pues lo aplicamos a todo. Y decimos, no, el mundo progresa y ya está. Y a veces no progresaba y le llamamos progreso. Por ejemplo, se destrozaba el paisaje urbano, se construían apartamentos en todas partes, tal, y había quien le llamaba progreso a todo eso. Claro, bueno, y luego hay una anécdota que me van a permitir que explique, supongo que me lo permiten, ¿no? De la facultad. Cuando entramos a la facultad, que fue en el otoño del 68, o sea, cuaternario superior, yo recuerdo que había, no sé si te acordarás de él, había el responsable del SUC en la facultad, tenía lo que se llamaba entonces el nombre de guerra de Demóstenes. Era un poco cruel, porque le llamaban Demóstenes porque era gangoso. Y le llamaban Demóstenes, o sea que tenía su cuajo la crueldad. Bueno, entonces en aquella época este hombre, pues claro, se dedicaba a intentar hacer proselitismo, que es una palabra que se ha perdido, a los jóvenes estudiantes que entraban. Entonces no se me ha olvidado un argumento que él utilizó para convencerme de que esto del socialismo era imparable, que era un argumento teleológico, diríamos nosotros, ¿no? Él me dijo, mira, era el año 68-69, si en 50 años, desde la Revolución Rusa, un tercio de la humanidad es socialista, para el 2000 todo el planeta será socialista. Era su argumento, que era un argumento de progreso, de progreso inexorable, ¿no? Bueno, todo eso ha saltado por los aires, La pregunta es, ¿ha saltado por los aires solo esa concepción de la modernidad o ha saltado por los aires toda, o se ha cuestionado toda la modernidad? Entonces yo en este punto, a mí me sirve, me funciona, un planteamiento que han hecho bastantes autores, distinguiendo, digámoslo así, la izquierda y la derecha de la modernidad. La derecha de la modernidad sería la tradición liberal conservadora, la mejor tradición liberal conservadora, no el fascismo, la tradición liberal conservadora, y la izquierda sería la representada por el socialismo, así genéricamente hablando, ¿no? Las dos parten del tronco común de la modernidad expresada en los ideales de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad. La diferencia, bueno, esto es a brochazos, estoy diciendo cosas muy sumadas, pero creo que son básicamente correctas. La diferencia fundamental es que los dos ramales de la modernidad compartirían esos tres valores, pero cada uno de ellos pondría el acento en un valor. Entonces, la tradición de izquierdas progresista pondría el acento en la igualdad,
mientras que la tradición liberal conservadora pondría el acento en la libertad. Pero sería un tronco común. Luego, además, hay otra cuestión en la que yo últimamente le he dado alguna vuelta, ¿no? Porque estaba leyendo, como fue el centenario del nacimiento de Sacristán, hace pocos meses, estaba leyendo textos de Sacristán y recuperé uno en el que Sacristán decía una cosa que me llamó la atención. Decía, a propósito de qué es lo característico, de lo propio del marxismo. Decía, bueno, lo característico es que en el marxismo articula tres dimensiones, y las tres son necesarias. Si falla alguna ya no es marxismo, sino que es otra cosa distinta. Una dimensión científica, una dimensión política y una dimensión ética. La dimensión científica sería pues, lo que algunos llamaron la ciencia de la historia, la economía política, esos elementos científicos para entendernos. La política sería un modelo de organización social y política diferente, en el que se primaría mucho lo público, el Estado, etc. Y la ética sería, digamos, el principio rector de luchar contra el mal social. Serían los tres elementos. Y a mí me parecía eso convincente hasta que hubo un momento en que creí caer en la cuenta de que la mejor tradición liberal también tiene tres elementos, también los tiene. También tiene una visión de la economía, también tiene una visión de la política y también tiene un ideal moral. También, es decir, no estoy hablando de los neoliberales, pero si alguien se lee a Stuart Mill o a Isaiah Berlin, es obvio que ahí hay una pulsión moral, ¿no? Entonces, ¿por qué la modernidad está en crisis? Yo creo que está en crisis porque el fundamento del que surge, previo a la modernidad, que es la Ilustración, hace una propuesta, en fin, y por así decirlo, en el lenguaje taurino es, en fin, le dejo el toro a Ana, en la que la idea de razón es fundamental. O sea, la Ilustración es eso. La Ilustración es la mayoría de edad de la humanidad que reivindica la razón frente a la superstición, el oscurantismo, etc. Entonces, es ese elemento central de la razón y de la racionalidad el que yo creo que a lo largo del siglo XX ha ido sufriendo embestidas muy fuertes, muy fuertes. Solamente digo algo del final. Muchas de las opiniones hoy dominantes o hoy muy extendidas cuestionan severamente el ideal ilustrado. Ese relativismo que hoy funciona con tanta ligereza, eso es una impugnación de la razón. Permítame que ponga un ejemplo absolutamente banal, ¿no? Si uno ve un programa de televisión de estos así, en fin, banales, del corazón o como se le quiera llamar, a veces uno puede escuchar a alguien que dice, esa es tu verdad, yo tengo mi verdad, y todos se quedan tan anchos, como si se pudieran tener muchas verdades simultáneamente. Pero qué tontería es esta. ¿Cómo puede haber muchas verdades simultáneas? Otra cosa es que digas, esa es tu versión, eso es otra cosa, pero tu verdad. Entonces, estamos en tiempos, yo creo, ese sería un poco el final, la desembocadura, yo creo que el problema no es que estemos en tiempos de relativismo, que ya es grave, es que estamos en tiempos de nihilismo, que es peor. Y eso tiene que ver, o sea, el eje de ideas, para entendernos, ¿no? No el eje político o económico, no estoy hablando de Trump o de Putin, ¿no? El eje de ideas, yo creo que tiene que ver con esto. Digo yo, ¿eh? Bueno, gracias. Bueno, yo había apuntado varias cosas. Primer, lo que has dit tu, que dius, jo em refereixo, no em refereixo a la realitat.
això filosòficament és molt interessant i enllaça amb el que tu has dit després de la modernitat. Perquè dir que tu et refereixes a la realitat vol dir que tu parteixes que hi ha una realitat. Llavors això va en contra del fet que no hi ha veritat. O sigui, hi ha moltes veritats, però la realitat no la pots captar. Llavors, filosòficament això és important. Els que pensem que hi ha una realitat, una altra cosa és com hi arribem, són els que som més de tendència realista sobre la realitat. Sobre la modernitat jo aquí havia apuntat algunes coses de dir, bueno, has parlat de la il·lustració, és veritat. A les preguntes aquestes de cap a on va un món post-il·lustrat, què hi ha més enllà de la raó il·lustrada, o quin tipus de societat pot fundar més enllà de la raó, és que jo, diguem tota la meva... Jo crec, almenys des del meu punt de vista, que el món post-il·lustrat no té futur, perquè no crec que hi hagi res més enllà de la raó il·lustrada. Això potser, diguem, mereix una sèrie de matisos, però, diguem, no hi ha res més. Potser no l'hem calculat bé, però això és important. Per tant, no pot haver una societat sense raó, crec jo. Una altra qüestió és que jo crec que potser la raó que hem construït, sobretot els filòsofs, no és com l'havíem imaginat, almenys des de la filosofia clàssica, clàssica no sé, però vull dir des de la filosofia, que havíem pensat en la raó com un ente puro, sense fissures, sense complicitat amb cap altre element que la nostra societat, no solament, sinó que el món, diguem, també aporta. Llavors, diguem, potser havíem pres aquesta raó amb unes característiques d'absolutisme total, diguem, no? Llavors, això tampoc potser no ha funcionat. Però el que hem de fer és veure si tenim una reformulació de la raó il·lustrada, que jo no crec que no pugui donar, la postmodernitat no pot donar cap resposta, però que, diguem, no la tenim com un ent pur, quasi, diguem, amb unes característiques que potser donàvem a la deïtat, als déus, diguem, no? Llavors, diguem que aquí jo entraria, i potser això forma part del treball que he dut a terme durant molts anys. De fet, la meva, no sé si obsessió, però la meva idea era, des de fa molt temps, de trobar raons per no apostar pel postmodernisme, perquè portava el relativisme i això em semblava que des del punt de vista filosòfic no ens portava a cap lloc. No sé on ens pot portar la raó, però el que està claríssim que sense tenir en compte el món il·lustrat tampoc ens porta a cap lloc. Llavors aquí hi ha un element que potser tindríem de tenir en compte, que són el que en diríem les emocions. Les emocions entren en joc, però això no tenen per què estar en contradicció amb la raó. I aquí, això sí que forma part una mica del meu treball, que és el famós llibre, que coneixeràs, l'error de Descartes. De Descartes, diguem, quin va ser l'error de Descartes? Doncs una raó massa perfecta. Llavors, que és possible aquesta combinació de raó i emocions, però que pot donar compte de la realitat i almenys donar línies de recerca. I això seria també amb el que has dit tu de tres vies, la ciència, la moral i la política. Llavors, diguem que això es donaria joc, però diguem que en aquests moments no es pensa en això. És a dir, que estem vivint en una edat postmoderna i que això té a veure, té conseqüències per l'esquerra, pel progrés
i per al conjunt de la societat. Bueno, jo diria que amb aquest tenim d'altres coses, però enllaçant amb el que tu deies, me sembla que jo de raó, més enllà de la postmodernitat, no crec que puguem trobar línies no només ètiques, sinó també polítiques. Per exemple, el federalisme no tindria massa sentit si no tenim en compte, diguem, la raó. Ara, una raó deística, no crec que hem de buscar camins i la ciència ens doni vies per abordar aquesta situació. Sí. A ver, yo decía antes lo de los dos ramales de la modernidad. Yo creo que en los dos ramales la razón en el siglo XX ha sido puesta en cuestión, en los dos. En el caso de la izquierda, quienes pusieron en cuestión la idea heredada de razón fueron los filósofos de la Escuela de Frankfurt, Adorno y Horkheimer, sobre todo, en su libro clásico sobre la Ilustración. Ellos hacían la crítica a la razón, digamos, desde la izquierda, desde el punto de vista de considerar que una manera de entender la racionalidad en la práctica significaba lo que ellos llamaban una razón de dominio. Entonces, que esa racionalidad heredada, si no introducíamos un sesgo social, político, etc., podía ser simplemente un instrumento de poder para los que tienen el poder. En el caso de la derecha hay una revisión de una cierta idea de razón, digamos, con connotaciones realistas para entendernos muy genéricamente, ¿no? Que yo creo que esa revisión empieza con Popper. Popper cuestiona lo que podríamos considerar, estoy con brochazos, quede claro, Popper cuestiona un punto de vista que de alguna manera podemos considerar ingenuo en algún sentido, ¿no? Es decir, el mundo está ahí y si yo tengo una teoría o un enunciado, pues es verdadero si efectivamente el mundo es así y ya está. Popper empieza a revisar esto diciendo que, bueno, que eso no nos ofrece muchas garantías cuando nos referimos no a un caso concreto, sino cuando hacemos afirmaciones acerca de universos abiertos. Si hablamos de universos abiertos, lo único de lo que podemos estar seguros es del error. Y por eso es su famoso planteamiento de la falsación. La falsación es lo único que nos puede asegurar que una afirmación está equivocada, seguro. Las afirmaciones positivas, nunca. O sea, por poner los ejemplos más clásicos, ¿no? Uno puede decir, todos los limones son amarillos. Claro, pero como te encuentres un limón azul, ya es Bautoli. Entonces ya la afirmación quedaría falsada. De eso sí podemos estar seguros. Bueno, no me voy a detener en esto. Lo importante es que Popper, por así decirlo, plantea una corrección del concepto de verdad neopositivista muy interesante, ¿no? Y es la verdad entendida en términos, digamos, de verosimilitud, ¿no? Es decir, nunca podemos estar seguros de la verdad tajante de algo, pero sí podemos decir que si algo ha superado muchos test de falsación, está más cerca de la verdad que el que no. Y ya está. Luego, a partir de ahí, ya vinieron los hijos díscolos de Popper, que introdujeron un elemento que ya cuestionaba más. Claro, planteamientos como los de... Claro, esto es muy generacional, son nuestras lecturas de entonces, ¿no? Planteamientos como los de Hanson o Lakatos, de alguna manera abrían una vía que, malinterpretada, podía parecer que respaldaba un cierto relativismo. Claro, cuando se empieza a decir que no hay teorías para hechos, sino hechos para teorías, de alguna manera parece que todo se tambalea. En todo caso, digo, lo importante que es. Lo importante es constatar que la idea heredada de racionalidad es cuestionada en los dos troncos.
¿Pero eso significa que se abandona la racionalidad? No. Yo creo que hay un matiz que es muy importante. En nuestra sociedad hay ámbitos en los que no se cuestiona la racionalidad en absoluto, que es en el ámbito científico-técnico. En otros sí. O sea, lo que pudiéramos llamar la razón dialógica, habermasiana, esa sí que se ha cuestionado. Esa sí que dice, bueno, la sociedad, el mundo, la historia, vete a saber. Y ahí es un poco campiquipuqui. El debate político, en muchas ocasiones, o social en sentido laxo, es un debate muy contaminado de relativismo, muy contaminado. Pero otros ámbitos no. Cuando una agencia espacial quiere poner una nave en un punto determinado del universo, alejado, en la Luna o en un planeta, ahí no hay relativismo. Ahí hay cálculos que tienen que ser firmes. No, en fin, uno no se imagina a dos astrofísicos diciendo esta es tu verdad, pero yo tengo otra verdad. No nos cabe en la cabeza. O sea, ahí hay hechos. Otros ámbitos que también son importantes, por ejemplo, el ámbito jurídico, la aplicación de la justicia en cosas que importan, allí se utiliza un concepto muy positivo y es hechos probados. Hechos probados. Uno no puede ir a un juez, a un tribunal y decirle, bueno, esta es su verdad, yo tengo otra verdad, ni hablar. Ahí tiene que haber una. Hemos de intentar alcanzar una, no todo vale. Entonces yo creo que eso es muy importante. Es muy importante porque marca algo de lo que está pasando hoy en nuestra sociedad. En nuestra sociedad hay ámbitos en los que es muy difícil fundamentar opiniones, pero hay otros que no se cuestionan. ¿Y eso con qué tiene que ver? Por ejemplo, tiene que ver con la práctica desaparición del concepto de utopía. Hoy en día, si os fijáis, las únicas utopías de las que se nos habla son de utopías relacionadas con lo científico-técnico y sobre todo con la medicina. Llegará un momento en que descubriremos que inyectando un nano no sé qué, viviremos más o seremos más listos. Las utopías hoy en día prácticamente solo son esas. Pero ahí sí nos creemos las utopías o las aceptamos. Pero utopías como las clásicas, las utopías de decir, llegará un momento en que viviremos de otra manera, organizaremos la sociedad de otra manera, esas ya no funcionan. Pero no funcionan por esto, porque resulta que no disponemos de un criterio compartido más o menos fundamentador de por qué. Y obviamente, digamos, un elemento expresivo, sintomático de esta crisis es el protagonismo de una determinada manera de reivindicar las emociones, no como articuladas con los argumentos, sino como sustitutivas de los argumentos. Y esa es, creo, una de las, patologías más graves que tiene nuestra sociedad, que ha llegado un momento en que se ha generalizado que en vez de argumentos podemos manejar emociones. Y ya está, de tal manera que con frecuencia, muchos debates terminan y dicen, bueno, es que mira, es que esto es un sentimiento que yo tengo. Entonces, bueno, si es un sentimiento, ya no hay más que hablar. Claro, eso es concederle, perdón por el palabra, una primacía epistemológica a las emociones que no se sostienen. Bueno, gracias por además, ya has introducido un poco dentro de las posibilidades frente a la verdad, lo de Popper, lo de la falsación, totalmente de acuerdo, Hanson, Lakatos, Kuhn, etcétera, etcétera. O sea que esto forma parte un poco, pero yo creo que esto aún no llegaba. Yo creo que estos mismos autores, creo que si hubieran sabido, porque algunos ya se murió, Kuhn se murió relativamente pronto, si hubieran sabido cómo se ha utilizado su visión de la ciencia como no absolutamente parapetrada en hipótesis y como decía, yo que sé, autores como Hempel, sino en la idea de Popper, pues a lo mejor, digamos, se hubieran asustado, no hubieran
no era esta la línea que ellos pensaban. Entonces, esto me parece que es importante. O sea, tenemos que llegar mucho más lejos para cuestionar esta razón, que sería, después de todos estos autores que has nombrado, Popper, Lakatos, Kuhn, Hanson, etcétera, etcétera, en que entran en juego, y eso es muy importante, entran en juego, que eso sí que lo pusieron, por ejemplo, esos autores de los años 60-70, digamos, ¿no? Que o sea, se preocupaban de la evolución de la historia de la ciencia, sino la idea de que los factores sociales intervenían en la ciencia. Entonces, esto deriva en lo que se ha llamado a veces construcción social del conocimiento. Entonces, es la etapa posterior a la que describía Manuel, que entonces esto sí que ya es un nivel superior. O sea, la idea de que los factores sociales intervienen en la investigación, en la ciencia, y esto implica de que ya lo que la ciencia es una construcción social del conocimiento, no una respuesta a la realidad, etc. Entonces esto yo creo que entramos en una segunda etapa, esta postmoderna. Entonces aquí sí que la línea entre el relativismo y esta línea de la construcción social del conocimiento es bastante clara, si te parece. Es decir, que siempre, o sea, todos los trabajos de esta línea, de la construcción social del conocimiento, es buscar qué factores sociales pueden explicar las teorías científicas. Entonces, esto precisamente ha sido una de mis obsesiones, porque de ver cómo hacer compatible los factores sociales que pueden influir, digamos, en la investigación científica, etcétera, con no llegar a la conclusión del relativismo y del no realismo y de la posverdad. Entonces, yo creo, y luego, digamos, en los últimos años, esto ha tenido repercusiones también en la izquierda, llegando a situaciones que casi entraríamos en una cuarta fase. Y eso me parece muy importante, porque realmente, Toni Domenech, también un colega de nuestra generación, que decía, que hablaba de la gestión de la ignorancia. Es decir, no podemos obviar la ignorancia, pero lo importante es cómo gestionamos esta ignorancia. Bueno, pues yo creo que el relativismo es la peor gestión que nosotros podemos hacer de la ignorancia. No sé si nos liamos mucho filosóficamente, pero yo creo que... Entonces, luego, lo de los sentimientos, eso es importante porque, es decir, que los neurocientíficos que han abordado la historia, que han abordado las emociones, sobre todo las emociones, los sentimientos, y cómo interactúan en la conciencia, de ninguna manera comprarían la versión esta de que es mi verdad, yo lo siento así, yo me siento así, etcétera, etcétera. No es eso. Es decir, que por tanto, yo lo dejaría un poco aquí, a ver cómo, qué ideas tiene, pero me parece que las emociones también han sido tratadas. Por ejemplo, por Antonio Damasio, los últimos libros sobre la conciencia son importantísimos. Entonces, digamos que se ha tratado científicamente. Entonces, en cambio, y esto no tiene nada que ver, es decir, yo me siento, no sé, perro, pues, o yo me siento mujer. Yo no quiero introducir ese tema porque sería complicado. Tú no, o sea, lo que tú sientas no se puede convertir, digamos, en una realidad. Y esto me parece que sería como la última fase que te dejo a ti, Manuel, y cómo esto ya revierte en la, digamos, en la política, en la ética, y en cómo damos respuesta a este futuro, si es que pensamos que lo quiere. Es decir, en ese sentido es un poco más
optimista en ese sentido. Pero bueno, te lo dejo a ti, porque sería como, o sea, vamos destrozando la razón y con situaciones que además, pues cada vez, esto es verdad que el futuro del futuro, pues no tendríamos futuro. Adelante. Sí, sí. A ver, yo antes he dicho, muy de pasada, que ciertos autores post-popperianos a lo mejor han sido mal interpretados, ¿no? Quiero insistir en esto. O sea, lo que dice Ana es muy pertinente. O sea, hay un momento en el que la reflexión de la filosofía de la ciencia plantea que, además de el contexto de investigación, o sea, las teorías que justifican algo, hay que aludir al contexto de descubrimiento. Eso es un momento muy importante porque efectivamente se introduce condicionamientos sociales, que son muy importantes, porque intentaré no hacer muchas más referencias a esto, pero creo que esto es importante. Lakatos, por ejemplo, decía, bueno, es que Popper funciona con un presupuesto que no es real, y es el presupuesto de que, o el supuesto de que los científicos se empeñarán en poner a prueba sus propias teorías para ver que no sean falsas, las falsarán constantemente, ¿no? Y Lakatos dice, es que esto no va así, Cuando un científico tiene una teoría y la pretende aplicar, y por ejemplo hace una determinada predicción, si esa predicción no se cumple, el científico no cierra la carpeta y dice, vaya, por Dios, la teoría está arruinada, no vale. No, intentará salvarla como sea. Dirá, no, es que el ordenador este no va bien, es que, en fin, ha fallado un cálculo, es que se resistirá a dar por mala su teoría. Y ese es un elemento que tiene que ver con el contexto de descubrimiento, con la realidad del científico que no quiere darse por vencido a las primeras de cambio. Y eso es verdad. Ahora, a pesar de todo, si yo he dicho que eso no desemboca en un relativismo absoluto, es que finalmente, por más que uno pueda cuestionar y falsar y tal, finalmente las teorías científicas tienen que medirse con el mundo. Y ya está. Por tanto, un relativismo absoluto, por ejemplo, a propósito de la naturaleza, no funciona. Porque en algún momento esa teoría se tendrá que contrastar con la realidad. El problema, cuando hablamos de la sociedad, es que ese momento de la falsación no se acaba de saber cuándo llega. No se acaba de saber. Entonces, ahora estamos en un momento realmente muy llamativo. Hay grandes visiones del mundo que, en cierto modo, las dos grandes visiones del mundo, en algún sentido, han sido derrotadas. ¿En qué sentido? Por China. Es decir, China es un contraejemplo que no le sirve ni a un punto de vista liberal ni a un punto de vista progresista. Es decir, resulta que, en contra de lo que decían los liberales clásicos, y era la democracia liberal es una cara de la moneda y la otra es una economía de mercado. Y no puede haber la una sin la otra. Y el típico tipo de cosas que decía, Vargas Llosa, ¿no? Y lo digo con todo respeto, la prosperidad económica exige la democracia, y la democracia potencia, y ya está. Y no hay ni una sin la otra. Y la prueba es que las dictaduras no son económicamente eficientes, etc. Bueno, China en este momento es todo menos una democracia liberal y es la locomotora del capitalismo. Así de sencillo. Entonces eso es un contraejemplo. O sea, China ha falsado las dos concepciones del mundo, para entendernos. Lo que quiero decir, solo un ejemplo un poco, en fin, demasiado ambicioso, demasiado global, pero lo que quiero decir es que es distinto cómo funciona, digamos, el conocimiento de lo social, de lo político, el conocimiento, digamos, de la realidad, sobre todo natural. Entonces ahí, como en el ámbito de lo
de lo dialógico, de las conversaciones, de los puntos de vista, todo es más resbaladizo, todo puede ser más ambiguo, es cuando se puede colar ese relativismo que puede desembocar en nihilismo. Y eso, por cierto, no es algo solo de la posmodernidad, sino que, en cierto modo, ya estaba anunciado. Ya que he citado a Sacristán, Sacristán, mucho antes de que Lyotard escribiera sus libros, comentando la situación de las creencias religiosas en el siglo XX, señalaba algo muy interesante. Decía, hasta un cierto momento existían debates sobre la religión, sobre Dios. Probablemente el último gran debate sobre la existencia de Dios lo protagonizaron Copleston y Bertrand Russell. Pero muchos de nosotros, cuando, bueno, creo yo, no sé, que probablemente yo sea el mayor de todos, pero estudiamos filosofía y estudiamos argumentos sobre la existencia de Dios. Las vías de Santo Tomás, el argumento de San Anselmo, bla, bla, bla. Entonces, se discutía, había una discusión racional. Por supuesto que luego se aceptaba que hay, esto lo decía muy bien un día Pere Lluís, decía, bueno, podemos hablar de las razones para creer. Luego estará la creencia, que está en el último momento, pero podemos argumentar de las razones para creer. Bueno, eso se ha volatilizado. Ya nadie discute sobre la existencia de Dios. Si uno habla con un creyente, el creyente de inmediato se repliega sobre sí mismo y dice, oye, mira, esto es un sentimiento, es una creencia, es una cosa que yo... y no parlen més. No hay nada que hablar. Se sustrae al debate. Y eso, de alguna manera, anunciaba ese procedimiento, por desgracia, se ha ido contagiando a otros ámbitos. Con todo el respeto y sin querer pisar ningún callo. Solamente como un ejemplo de esto que estoy diciendo. Yo recuerdo perfectamente, debía ser esto pues, antes de que se desatara todo el proceso, que en cierta ocasión fue Artur Mas a Madrid, a una de esas cosas que hace el Club Siglo XXI, en fin, esas cosas, esas conferencias que se hacen a las 9 de la mañana en Madrid y que entonces va, en fin, los sectores más relevantes de la sociedad económica y política madrileña. Y entonces, de una charla sobre, en fin, Cataluña, bla, bla, bla. Y cuando terminó, pidió la palabra bono. Obviamente no el bono de U2, sino el bono político. Y Bono, que siempre ha pasado por un españolazo, hizo una intervención muy materialista. Dijo, oiga, mire, esto de las naciones, esto es una construcción histórica, y a lo largo del tiempo pues se va creando, y las naciones, las comunidades, un Estado, tal, y ya está, Eso es bueno. La respuesta además que dijo, para mí el nacionalismo es un sentimiento. Stop. Y ya está. Bueno, dicho sea de paso, yo creo que el nacionalismo es más que un sentimiento. Es decir, a ver, no hay que hacer caricatura. La caricatura la hizo el propio Mas. Se podría argumentar, por supuesto. Pero es cierto que eso se ha extendido mucho. Y ha llegado un momento, y ahí, en fin, lo que aludía Ana creo que es absolutamente pertinente, ha llegado un momento en que resulta que le atribuimos al sentimiento una calidad de verdad. El sentimiento funda la verdad para mucha gente. Es más, hay gente que piensa que el sentimiento funda derecho. Es decir, que si yo o unos cuantos nos sentimos de una determinada manera, bueno, habrá que cambiar las leyes. Hombre, las leyes se cambian con otros criterios. No quiero poner ejemplos demagógicos, pero esto de otro día lo estaba comentando con un periodista. O sea, hay gente que dice, por ejemplo, yo no soy español. Yo soy catalán, pero no soy español. Bueno, yo creo que esta es una afirmación que es muy imprecisa. Es decir, ser español no es un sentimiento, es una cuestión civil. Es decir, se considera públicamente español alguien que cumple determinados requisitos. Usted es un español
al que le repatea a España. Y está en su derecho. Faltaría más, faltaría más. Yo no puedo decir, no, yo no soy de Barcelona. Yo soy de Buenos Aires, que es una ciudad que me encanta. Mire, no, usted no es de Buenos Aires. Usted nació en Barcelona, vive en Barcelona, está empadronado aquí. Usted no puede decir que es porteño. Y luego a continuación decir, y como soy porteño quiero votar. Pues no, pero todavía, olvídate. Entonces, perdón por la caricatura, ¿no? Que es así fronteriza con la demagogia, pero fíjense hasta qué punto esto está funcionando. Y claro, el jardín en el que Ana ha puesto la patita tiene que ver con esto. Yo me siento mujer, ergo quiero que se me reconozca. Es decir, de mis sentimientos se desprenden derechos. Bueno, es complicado, es complicado. Insisto, no quiero ir al detalle, ni a la anécdota, ni quiero hacer caricatura de ninguna posición. Ni quiero despreciar a la gente que lo pasa mal por esa cuestión. Dicho sea de paso, la lista de gente que la pasa mal en esta sociedad es muy larga y muy variada, ¿eh? O sea, nadie tiene el monopolio de pasarlo mal, dicho sea de paso, ¿no? Pero decir, bueno, yo como me siento así, de ahí se desprenden derechos, ¿no? Como resulta que la legislación ha aceptado que yo conste como mujer, a partir de ahí empiezo a reclamar cosas. Bueno, esto no es obvio, esto no es obvio, ¿no? Y eso en gran parte tiene que ver con esto, con haber pensado mal los sentimientos y por haberles dado una prioridad no ya epistemológica, sino incluso política. Eso es lo que no puede ser. Entre otras cosas porque si le damos prioridad al sentimiento, la deliberación propia de la democracia, o mejor dicho, requisito para la democracia, salta por los aires. ¿Qué podemos debatir sobre los sentimientos? Si alguien por encima dice, yo tengo este sentimiento, pues yo tengo otro. Bueno, lo más que podemos acordar es respetar nuestros sentimientos. Pero más allá de eso, o sea, el que es, no sé, en fin, aficionado, hooligan incluso, del Español, y el que es aficionado hooligan del Rayo Vallecano. No digo el Barça, no, esto. Exactamente qué tipo de argumentos pueden manejar. Porque si es del Madrid o del Barça, no, es que el mío es mejor, por tanto, no. Pongamos un caso más sencillito, ¿eh? O antes, ¿no? Yo soy de Europa y tú eres del Júpiter. Bueno, y exactamente qué podemos discutir, qué podemos debatir. No, constatamos nuestros sentimientos y chao. Digamos, la deliberación exige plantear argumentos racionales. Y claro, si no hay argumentos racionales, de ahí al fanatismo, alguna forma de fanatismo populista, hay esto. Y tampoco está muy lejos, por cierto, eso de los fanatismos religiosos. ¿Por dónde pasaría la diferencia? Exactamente. Entonces yo creo que, como bien apuntaba Ana, todo esto que hemos planteado, que podía parecer muy metafísico, termina desembocando aquí. Termina desembocando en cómo hoy nos relacionamos con el mundo, con otras personas, etc. Y eso es, yo creo que, un déficit muy importante de racionalidad. Lo cual significa que esa afirmación tuya inicial, a propósito de que no puede haber, yo creo que no puede haber muchas cosas y podemos seguir viviendo sin ellas. Viviendo peor, pero viviendo sin ellas. Bueno, has dicho muchísimas cosas y yo creo que has aterrizado a la realidad, digamos. Yo tenía como dos cosas pensando un poco en tu libro, en tus afirmaciones. Una es lo del ocaso de la imaginación, que en algún momento dices, ¿por qué asistimos, me parece que me lo he puesto entre comillas, el ocaso de la imaginación? No sé cómo tú lo ves, digamos, cómo lo ves. Yo diría que, el ocaso de la imaginación, porque eso sí que tenía que ver algo como en, no sé, los grandes modelos, digamos, que podíamos tener desde la izquierda, digamos, ¿no? Serían simplemente imaginación, pero la imaginación no la podemos, digamos, no la podemos dejar de lado, porque sin imaginación
bueno, digámoslo a lo mejor como lo dicen otros, innovación, creatividad, esto yo creo que forma parte de las capacidades de los humanos necesarias para la supervivencia de la especie, digamos, ¿no? Entonces, bueno, me he apuntado eso porque imaginación tiene que ver, yo al menos lo he relacionado con la creatividad, con la innovación, y esto no solamente es, tenemos que pensarla en la ciencia, en la tecnología, etcétera, etcétera, sino me gustaría introducir la idea que han dicho algunos autores de democratizar la innovación. Y eso me parece importante. Democratizar la innovación quiere decir que, yo que sé, pues incluso en las grandes fábricas o en los grandes complejos, pues se han dedicado a ver las personas que son líderes en estos campos, que no pertenecen a las empresas o no pertenecen a la política, pero que en cambio proporcionan elementos innovadores en determinados campos. Entonces, esto me parece que también sería propio de la imaginación, porque es decir, sin las capacidades de imaginar, de crear y de innovar, pues bueno, yo creo que la innovación se puede ver a todos los niveles, y también innovaciones gratuitas que hacen los individuos en determinados campos. No voy a extenderme en esto, pero creo que no hay un ocaso de la imaginación, sino que hay un tratamiento y incluso yo diría un tratamiento científico, político, tecnológico de por dónde van las innovaciones, incluso dentro de la propia sociedad. Y también yo diría la innovación institucional, y aquí entraría, por ejemplo, en el caso del federalismo, pues sería como una innovación institucional, me parece a mí. Entonces esto, porque sin innovar, sin crear, sin imaginar, yo veo, digamos, como difícil el abordar el futuro. Es decir, siempre hay innovaciones. Lo que pasa es de que, digamos, bueno, esto tendría que tener limitaciones, como decías tú, de la racionalidad, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, yo me parece que esto, bueno, hay una serie de autores que se han dedicado a la idea esta de democratizar la innovación. Y la innovación no solamente son de las comisiones de una empresa, de una institución política, etcétera, sino que la innovación viene también por las aportaciones de los individuos que pueden, digamos, innovar en su propio campo y por supuesto de las instituciones. Y bueno, como federalistas creo que lo que intentamos es una especie de innovación institucional dentro de las formas de Estado. Bueno, no sé cómo lo ves, Manuel. Bueno, vamos de tema oceánico a tema oceánico. El asunto de imaginación, yo creo que hay un cierto paralelismo entre la cuestión de la imaginación y la cuestión de las emociones en el siguiente sentido. Creo que estamos completamente de acuerdo en que una determinada contraposición entre razón y emociones no funciona. Quiero decir, ese concepto o esa idea o esa noción que está tan extendida, como si las emociones fueran la pura espontaneidad, la naturaleza en crudo, saliendo, mientras que la razón es la fría abstracción, el cálculo, etc. Eso no va. O sea, las emociones, el grueso de las emociones son inducidas. Y, bueno, simplemente. A ver, ¿de dónde salen los sentimientos patrióticos? Que pueden estar muy sentidos y muy cuidados. ¿De dónde demonios salen? Nadie nace con un sentimiento patriótico. Como me decía un amigo un día, por razones muy claras, decía, el 80% de los kenianos no saben que viven en Kenia, porque viven en su tribu y ya está, y resulta que eso forma parte de Kenia, pero no saben que están en Kenia. ¿Qué es eso de Kenia? Bueno, pues
el ejemplo puede servir o puede funcionar. El grueso de nuestras emociones son inducidas. Habrá alguna que no, por supuesto, pero incluso las formas concretas que adoptan nuestras emociones sí que son sociales. De alguna manera, eso se ve bastante claro en el proceso, digamos, educativo, socializador, en las primeras etapas. O sea, al niño o a la niña se le transmiten miedos. Niño, no hagas esto, niña, no hagas esto, no toques, no metas los dedos en el enchufe, no tal. Se le trasladan determinados miedos. Que si no se los trasladáramos, pues veríamos la típica foto de el niño, hijo de unos domadores de circo, que está sentado tranquilamente al lado de una serpiente. La foto que hemos visto todos montones de veces. Bueno, pues no tiene miedo porque no le han inducido el miedo. El miedo tiene esto. Y la presunta racionalidad pura nunca es pura. Nunca es pura, sino que hay un elemento, digamos, de adhesión. De adhesión. Es decir, nadie sostiene unas ideas exclusivamente porque sus argumentos le resulten del todo convincentes. No. La prueba es que en muchas ocasiones alguien nos aporta argumentos muy sólidos, incluso más sólidos que los nuestros, y no cambiamos de opinión, porque hay un plus, y es que además de lo que pensamos, hay una especie de adhesión emotiva, íntima. Y yo en ese sentido, tú has utilizado la palabra conciencia. A mí me gusta esa expresión, conciencia, supongo que porque también me recuerda épocas del pasado, cuando hablábamos de el tomar conciencia. Es alguien muy concienciado. O sea, concienciarse políticamente, cuando nosotros estudiamos, significaba leerse determinados textos y verse el acorazado Potenkin. O sea, las dos cosas eran fundamentales. O sea, uno tenía que eso, o ir a los recitales de Raymond, o lo que hiciera falta. Pero las dos cosas formaban parte de lo mismo. No era solamente leernos el manifiesto en la edición de Ricardo Aguilera. No, era todo eso en su conjunto. Y yo creo que la expresión tomar conciencia, creo que hace referencia más veraz al modo en que nos apropiamos de la realidad, digamos, con más elementos, ¿no? Y eso me parece importante. Entonces, ¿por qué hay un déficit de imaginación? Yo creo que también porque hay un déficit teórico. Y ahora pondría como ejemplo esa frase de Jameson que ha repetido Zizek y un montón de gente, ¿no? Actualmente resulta más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Una frase muy repetida, ¿no? Bueno, tiene razón. ¿Por qué? Porque la imaginación también está inducida. Entonces, imaginarnos el fin del capitalismo, para poder imaginar bien el fin del capitalismo, necesitaríamos tener una idea, un conocimiento, una noción de cómo es el capitalismo, cuál es su debilidad, pero como no lo vemos débil, nos cuesta pensar. Es decir, ¿cuál es en este momento? Esta es una idea que a lo mejor he repetido alguna vez, pero en fin, la repito porque me obsesiona, ¿no? Yo creo que ha habido un cambio cultural o teórico entre la izquierda y la derecha de hace pocas décadas a hoy muy significativo. En filosofía se decía, a ver, la izquierda, Lukács, piensa la sociedad como un todo, propone totalidades, y como piensa la totalidad, la sociedad como un todo, es capaz de proponer alternativas a ese todo, que es la transformación de la sociedad en su conjunto, etcétera, etcétera. Mientras que la derecha lo que propone no son visiones globales del mundo, sino lo que Popper llamaba ingeniería social fragmentaria. Es decir, pequeños parches en las cosas que no funcionan, pero sin tocar la estructura del edificio que ya se daba por buena. Bueno, ahora estamos al revés. Ahora, digamos, los únicos que hablan en términos de planes, que nos parecerán siniestros, pero que tienen planes para la totalidad, incluso del planeta, son los nuevos emperadores. Los nuevos emperadores se están repartiendo el mundo, y tienen una visión de conjunto. Insisto,
ya sé, creo que estamos totalmente de acuerdo en qué opinamos de esa visión del mundo, pero la tienen, incluso sin llegar a ese ámbito tan planetario, un personaje inequívocamente de derechas como Milei en Argentina tiene un proyecto para Argentina, para transformar en su conjunto esa sociedad. Y frente a eso, ahora la izquierda se dedica a la ingeniería social fragmentaria progre, pero ingeniería social fragmentaria. Y se enreda en las batallas culturales, en las discusiones de género, en digamos, luchas particulares, en la esperanza de que si vamos juntando muchas luchas particulares, feminista, ecologista, bla, 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 al final, a lo mejor, conseguimos, es un sueño gramsciano, la hegemonía cultural absoluta y podemos transformar la sociedad en términos de izquierda. Bueno, yo creo que ese planteamiento no termina de funcionar. Prueba inequívoca o prueba rotunda, Trump ha ganado por segunda vez. Ha ganado por segunda vez, no por primera vez que engañara a la gente, no, por segunda vez. Era un personaje absolutamente conocido y ha vuelto a ser votado. ¿Cuál ha sido uno de los ejes fundamentales de su campaña, igual que de Milei? La crítica a lo woke, a los izquierdistas, a los canceladores, a tal. Ha entrado ahí a saco, y le ha funcionado. Por tanto, no parece que por esta vía vayamos a ninguna nueva hegemonía de la izquierda. Entonces, en ese sentido yo digo, es que imaginar tiene también un requisito teórico global que si no se tiene no se imagina. Porque claro, la novedad, y bueno, en fin, ¿qué te voy a contar a ti de esto? En fin, tú eres quien sabes de esto, ¿no? Pero la novedad nunca es absoluta. La novedad es siempre a partir de lo existente, Yo cuando daba clases en primero, tenía que poner ejemplos muy sencillitos, y decía, vamos a ver, imaginemos que alguien va por el bosque y se encuentra, pues como las películas estas de Spielberg, la nave espacial. La espacial ahí, y baja alguien de la nave espacial. Entonces el humano en cuestión se queda pasmado y llama por teléfono a un amigo. Oye, estoy aquí, ¿qué tal? Que han bajado unos seres, tal. ¿Cómo son? Y si tuviera que describir esa persona a los que han bajado, solo podría describirlos comparándolos con lo ya conocido. Pues tú imagínate, pues como, no sé, como un mono con un solo ojo. Imagínate, tendría que hacer una descripción a partir de lo existente. Si fueran seres incomparables, un novum absoluto, que yo creo que no existe, si fuera un novum absoluto, es que no tendría ni palabras para describirlo. Por tanto, la novedad está también profundamente condicionada por la real. La novedad siempre es, de alguna manera, una declinación original, una declinación que obviamente aporta a partir de lo que hay. Entonces, si no sabemos de dónde partir, o partimos de haber asumido una especie de derrota, la imaginación se pone en cuesta arriba. A ver, yo creo que has introducido una cuestión, me parece muy interesante, que es, decir, en ese momento es la derecha que tiene una visión global. La izquierda, yo creo que con lo que has dicho podríamos resumir a lo woke, ha sido el desastre. Es decir, que toda la gente, ¿por qué gana la extrema derecha? ¿Por qué gana la derecha? Bueno, porque en realidad la izquierda siempre había sido socialdemócrata en el sentido de ver las condiciones materiales, y aquí nos enlazaríamos con la masisma, las condiciones materiales de la vida de la gente, digamos, ¿no? Entonces, ahora eso se ha cambiado de las condiciones materiales a las identidades. Entonces, claro, esto no hay salida. Aquí no hay salida. Es decir, lo que importa es la identidad. La identidad, yo que sé, de pertenecer, pues yo que sé, a un club, de pertenecer a un sexo, de pertenecer, etcétera, etcétera. Con eso no, es decir, la gente que lo pasa mal, bueno, le da igual, pero además esto no coincide, no nos aporta nada. Por ejemplo,
la identidad. Identidad por el color de la piel. Bueno, por el color de la piel, por el sexo, pero yo creo que en lugar de ver un poco los valores de esas personas. Es decir, que sea negro no es ninguna garantía de que, pues, digamos, las condiciones materiales van a mejorar. Es decir, esto es muy complicado porque, bueno, hace poco estuve en un debate sobre feminismo y entonces, digamos, el hecho que sea una persona del sexo femenino no es ninguna garantía no digo que no haya que promocionar, en fin, eso sería otro debate, pero no es ninguna garantía de que mejoren la situación incluso de las mujeres. Entonces, yo qué sé, me parece que, por ejemplo, si vemos personas que están en esos momentos con mucho poder, la que ha salido en el Japón, pues es de derechas, súper de derechas. En Inglaterra, que me parece que era de origen indio, bueno, es la identidad india, pero al fin y al cabo también es de derechas. Entonces, yo creo que el paso de las condiciones socioeconómicas de los grupos y de encarar, digamos, la imaginación, la lucha por mejorar la vida de estas personas es por identidades. Por identidades de sexo, de color de la piel, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que eso, la prueba es de que la izquierda está fragmentada total. Es decir, que ya no es a la izquierda del PSOE, la izquierda del PSOE, digamos, además, cada grupo que se forma, luego se divide en 2 o 3 grupos. ¿Pero por qué? Porque ya, o el sentimiento que tienen, o porque mi identidad, de dónde pertenezco, yo qué sé, o al pueblo, o a tal. O sea, el paso de las condiciones socioeconómicas, que era lo que mantenía, digamos, la socialdemocracia, se ha pasado a que todo se centra en las identidades. Y las identidades no nos dicen nada. En el debate que estuve, me parece que aún tiene que salir, me parece que la pregunta era: ¿crees necesario que el próximo presidente de la Generalitat sea una mujer? Yo dije, depende. A ver, es decir, que si nos fijáramos más en valores democráticos, me parece que también en algún momento en valores republicanos. ¿Qué prefieres, monarquía o república? Depende. Yo ahora ya lo tengo claro, al menos en donde vivimos, ¿qué forma de Estado? Depende. Es decir, que lo que me interesa son los valores republicanos. Por tanto, ahora, ¿qué eres tú, monárquica o republicana? Yo soy republicanista y aquí se ha acabado todo, porque el republicanismo implica una serie de valores democráticos, etcétera, etcétera, que puede ser que en una situación pues sea una república, pero no todas las repúblicas, porque y en otras, pues bueno, una cosa es menos mala que la otra. Entonces, este eje trasladado de las condiciones socioeconómicas a las identidades, para mí, desde el punto de vista de la izquierda, es que es imposible tener una visión global. Y esto repercute en el día a día, me parece, y en el auge de la extrema derecha. Es decir, no tengo una propuesta concreta, pero al menos ver el problema donde está. Pero claro, si desde el feminismo el mayor éxito tendría que ser que la próxima presidenta de la Generalitat fuera una mujer, pues yo francamente depende, no me quiero pronunciar, pero bueno, no sé. Que correrían a borrazos, ¿no? Bueno, no sé. O sea que... Bueno, vamos a ver. Por cierto, si os parece, después de esta intervención podríamos abrir un turno, ¿no? Sí. Hora y media, que en fin, han sido ustedes muy pacientes. Una cuestión, bueno, hay un par de cuestiones sobre lo que has dicho que me resultan extremadamente sugestivas, ¿no? Y para intentar mantener el hilo de lo que estamos diciendo, ¿no?
comentábamos y estábamos de acuerdo en que las emociones son emociones inducidas, son emociones, son, como diría Ortega, son como creencias, o sea, que están ahí subyacentes, y son las que sostienen a las emociones. Determinados convencimientos implícitos o invisibles son las que sostienen a las emociones. Bueno, pues desde ese mismo punto de vista, yo creo que el sentimiento identitario se tiene que analizar a la luz de qué supuestos se está manejando. Entonces, yo a veces me funciona plantearlo de la siguiente manera. La identidad, en la medida en que es, supongamos, una emoción compartida, que cohesiona a un grupo, bueno, yo no tengo nada contra ella, probablemente yo tengo muchos registros que comparto con mucha gente y me hace sentirme formando parte de un grupo mayor. El problema es la identidad que no funciona, no sirve o no se utiliza para cohesionar, sino que se utiliza para excluir. Ese es el problema, ese es el problema. Y la mayor parte de identitarismos lo que son mecanismos de exclusión o justificaciones para la exclusión de uno u otro tipo, del que sea. Hay muchas formas de excluir. Y luego hay otro elemento que está íntimamente conectado con este, digamos, invisibilizar las razones que realmente están por debajo de muchas actitudes. Por ejemplo, la ausencia de razones o la ausencia de la explicitación de razones que existen, pero que no se muestran, es la que de alguna manera explica lo que podemos llamar la proliferación o la generalización del victimismo. Yo creo que el victimismo es uno de los grandes males del imaginario colectivo actual. ¿Por qué? Porque el problema con el victimismo es que, por así decirlo, la víctima queda definida única y exclusivamente por el hecho de que ha sufrido un daño. Entonces, cualquiera que haya sufrido un daño puede declararse víctima, ¿vale? Además, a la víctima, como es víctima, no se le reclama nada. Bastante tiene con lo que tiene para que encima le reclamemos algo. Y luego otra cosa es, claro, la víctima permite legitimar la base de la polarización, porque la víctima exige un victimario, exige un verdugo, exige a alguien que ha causado el daño. Con lo cual ya tenemos una polarización que no necesita ninguna justificación. Ninguna justificación. Alguien ha sufrido el daño, alguien ha infligido el daño. Bondad y maldad se reducen a esto. Ya no hay que explicitar por qué algo es bueno o por qué algo es malo. Y eso es terrible. ¿Terrible por qué? Porque ¿qué ha hecho Trump? Trump les ha vendido una identidad victimista a un sector que antes no necesitaba identidad. Por ejemplo, el trabajador blanco industrial, tal, no iba por ahí con una identidad. Pero de pronto Trump le dice, tú también eres una víctima. Tú también estás sufriendo el daño, en este caso decía, de la burocracia, los burócratas de Washington, que en vez de ayudarte porque estás parado, porque la industria automovilística tal, resulta que lo que están haciendo es dedicar todas las subvenciones a las minorías. Tú sí que eres una auténtica minoría que sufre. Esa ha sido la operación. Y la derecha ahora está explotando, y la extrema derecha está explotando esto. O sea, está buscando víctimas. Y les está vendiendo, es decir, vosotros sois víctimas y yo estoy dispuesto a ayudaros. Y la operación, que es una operación, digamos, nada banal, ni nada torpe. Ahora, todo el mundo lo habrá leído, Vox está haciendo campaña en los barrios del sur de Madrid, en los barrios obreros. Esa experiencia ya la habíamos tenido al lado, la habíamos tenido en Francia, Hay un libro
que es muy interesante, de un filósofo francés que era biógrafo de Foucault, Didier Eribon se llama. Entonces el libro se llama Retorno a Reims, ¿vale? Si alguien tiene Filmin, en Filmin hay el documental Retorno a Reims, y el documental tiene una ventaja, y es que en el libro él plantea dos cosas. Él es hijo de unos obreros de Reims, que es una ciudad industrial francesa, que se va a París y vuelve al cabo de muchos años, entonces se encuentra cómo ha cambiado su ciudad con la inmigración, con tal. Entonces él ahí habla mucho de eso y de la cuestión homosexual, porque él es homosexual. En el documental la parte de la homosexualidad no se plantea y solo se plantea la cuestión sociopolítica. Y ahí queda muy claro, no se describe cuáles eran las condiciones de trabajo materiales de los obreros industriales en los años 40 y 50, cómo en los 60 hay un cierto desarrollismo y su familia puede pasar de como estaban tantas familias en España viviendo realquiladas, a poder tener ya un pisito en Bellvitge, en el equivalente a Bellvitge. Y para ellos eso es fantástico. Y resulta que al cabo de unos años, de pocos años, ese Bellvitge, la Banlieue, de Reims en este caso, se llena de inmigrantes argelinos. Y al cabo de no mucho tiempo, los hijos de esos inmigrantes argelinos, que en un primer momento ellos, los inmigrantes, se habían integrado y formaban parte del Mayo del 68 y de las reivindicaciones, eran obreros igual que los obreros franceses, los hijos de esos obreros empiezan a ser adolescentes conflictivos, pequeños delincuentes, tal. ¿Qué pasa en ese momento? Que los padres de este Didier Eribon, que habían sido comunistas de toda la vida, votantes del PC, resulta que dicen, oye, yo de pronto descubren una supuesta identidad francesa, que antes no usaban porque no la necesitaban. Entonces, esa identidad es la identidad de franceses víctimas porque ha aparecido alguien que les ataca. Entonces, ¿quién se hace cargo de mi identidad como víctima? Pues aquel que se haga cargo de mi identidad como víctima será el que yo apoyaré. Se pasa de muchos del comunismo. Claro. Entonces, eso mismo es lo que ahora se está haciendo. Igual que otras cuestiones se tienen que entender en esa misma clave. Y a veces los políticos de izquierda, urbanitas, no han captado de qué se trata. ¿Por qué en determinadas comunidades autónomas españolas Vox tiene tanto peso hablando de la caza o hablando de los toros? Hombre, porque en Andalucía los toros son, digamos, una industria importante que da trabajo a mucha gente. No es solamente el debate de ética aplicada sobre ¿pueden sufrir los animales o no? No. Y es otra historia. Claro, es otra historia. Y la caza es otra historia. Pero de la caza vive mucha gente en muchos sitios. Y entonces resulta que esa izquierda exquisita, urbanita, ha planteado los debates en términos de guerras culturales. Y claro, esas guerras culturales solo se las ha comprado un sector, un pequeño sector de urbanistas que no vive en esos barrios, Claro, y esa es la cuestión. Y eso ha sido a base de inyectar en esos sectores victimismo, inyectarles identidad a través de tratarlos como víctimas y decirles que ellos les van a rescatar de su condición de víctimas. La operación es redonda, por eso les sale también, por eso están creciendo. Y por eso, en buena medida, los que hacían planteamientos, eso más que de guerras culturales, de guerritas culturales, pues están como están. Esa es la cuestión. A mi juicio, vaya, perdón. Bueno, ¿te parece que pasemos? Sí. No, els felicito pels seus comentaris, no? Que en un ambient, diguéssim, laic s'hagi fet del relativisme i de la veritat i tot això, pues realment
a mi m'ha semblat que el que heu dit és Daniel Clavo, no? I jo penso, avui en dia, bueno, una pregunta ràpida per ser ràpid, no? Avui es celebra Santo Tomás de Aquino, ¿no? Llavors per el señor Cruz, ¿no? Cuando hablaba de, bueno, yo soy católico, es evident, no hi ha més, no? Voto sempre en blanc, però la raó i la fe, o ja des de Santo Tomás ja va començar. No és la meva pregunta i ja està, si no em posaré aquí a discutir, bueno, y por supuesto no le digo ni al otro del reto, ¿no? Pero ya la razón, durante molt de temps en las universidades se hacían las disputatio y se podía decir que Dios no existía, abans, bueno, ahora también, por supuesto, etcétera, etcétera. Bueno, ya está, no, era simplemente... Yo también les quería agradecer vuestra presencia aquí, la cantidad de temas que se han tratado y la exquisita precisión en el vocabulario y en las palabras que usáis como buenos profesionales de la filosofía, porque eso aumenta muchísimo más la capacidad de discernir sobre todos los argumentos y de ilustrar todas las dudas que nos manejan cada día, que gracias a ese pozo de conocimiento podemos identificar muchísimo más los problemas con los que nos encontramos, ¿no? Y cuando hablabais de la falta de imaginación, sí que nos gustaría plantear que efectivamente carecemos ahora mismo de una visión optimista de un futuro inmediato o lejano, pero sin embargo estamos absolutamente rodeados de visiones terriblemente pesimistas. Desde el mundo cultural, en las series y en las películas, y hasta en los planteamientos teóricos y políticos, que estamos llenos de, más que de utopías, de distopías. Y esas distopías, me gustaría compartir con vosotros la reflexión si venimos a partir de una creación imaginativa cultural, ya desde Orwell y aún mucho más antes, nos ha influido para imaginar un futuro siempre negativo, o si es la propia sociedad que carece de unas ideas de propuestas positivas para que luego la creación cultural imagine esos mundos distópicos. ¿Cuál es el huevo y la gallina? Y si modificando la creación cultural también podríamos ayudarnos a concebir unos ideales utópicos más positivos que generen motivación política en la población y especialmente en la juventud. A ver, yo mi posición más bien es optimista, a pesar de todo. No hemos hablado porque de la esperanza, que me parece que además, y de la confianza, que es el libro de Victoria Kant, que supongo que vosotros conocéis. Entonces, yo creo que precisamente una de las cosas que me parece que... Por lo visto no se oye bien aquí. No, ya es verdad. Bueno, tenía aquí apuntado, me parece que en algún momento, Manuel, tú decías el extravío de la esperanza. Y entonces, bueno, como está el libro de Victoria, a lo mejor muchos habéis leído y a lo mejor vendrá por aquí, pues digamos, yo creo que la esperanza es muy importante. Y la confianza. Es que sin la confianza en los otros, y por tanto aquí enlaza también con la cuestión de la comunidad, es imprescindible para la supervivencia de la especie. Pero es que si miramos la historia, si no hubiera habido, digamos, esta confianza en algunos momentos, tanto moral como epistémica, es decir, que cuando uno va al médico y le dice, yo que sé, que se tiene que operar o que tiene una infección y tal, te lo tienes que creer. O sea, por tanto, la confianza moral y el testimonio, que en ese caso sería la ciencia, no es aquello todo o nada, pero esto es muy importante. Entonces, esto, si no hubiera habido ahora también, podría ser uno de los leitmotiv que tuviéramos en cuenta para promocionar esta confianza, esta esperanza moral y epistémica. Por ejemplo, hoy he leído que España ya está, o sea, la han eliminado de los países en que el sarampión se había eliminado. ¿Y quién son los que, o sea, por qué? O sea, es decir, la sanidad, podemos discutir, podemos poner objeciones, podemos poner críticas,
pero las vacunas están para todo el mundo. Entonces, yo, eso de los antivacunas, francamente, a mí, bueno, pues por culpa de los antivacunas, al menos en España, y en otros países, pues resulta que ahora España estaba dentro de los países en los que el sarampión se había, digamos, erradicado, pues ahora ha vuelto. Bueno, entonces, es que, bueno, hay cosas que quizás nos tendríamos que plantear. En fin, esto, por lo tanto, bueno, simplemente quería decir eso, y es que como he leído eso del sarampión, yo de los antivacunas es que me ponen frenética, digamos, ¿no? Porque, bueno, en fin. A ver, un par de cositas. A propósito de las primeras intervenciones y del matizar, yo creo que efectivamente debería ser propio de la gente que nos dedicamos a la filosofía la capacidad de matizar. Cito otra vez a Sacristán, que decía que en el gusto por el matiz se reconoce al filósofo, y creo que tenía buena parte de razón, tiene mucha razón. Y por lo tanto, matizar implica, por ejemplo, reconocer lo que tú comentabas, digamos, el dejar de discutir sobre la existencia de Dios es característico de nuestra época, es característico. Históricamente no ha sido así. Se discutía, y discutían los que creían en Dios y los que no creían en Dios. Ahora los que no creen son los que se sienten, digamos, en condiciones de argumentar, y los que creen se han replegado sobre su sentimiento y renuncian a la posibilidad de argumentar. Y hay argumentos, Luego la desembocadura del argumento la podemos discutir, pero la hay. La cuestión del futuro, que tiene que ver con lo del optimismo y el pesimismo. A ver, si entendemos el futuro no como el tiempo por venir, o sea, yo no digo que se vaya a acabar mañana el mundo, lo que digo es que cuando alguien dice no hay futuro, que lo decían ya, los punkis ya lo decían, lo que están diciendo es que el futuro entendido como ese espacio imaginario en el que ubicamos ilusiones, esperanzas y sueños, eso es lo que se ha eclipsado. Lo que ha entrado en crisis es eso, digamos, el material con el que construíamos el futuro. Entonces, ¿eso es un argumento para el optimismo o para el pesimismo? Yo creo que la disyuntiva optimismo-pesimismo, como el cura del chiste, yo no soy partidario de esa disyuntiva. ¿Por qué? Porque en el fondo, tanto el optimista y el pesimista coinciden en una cosa, y discrepan en otra. Coinciden en que tienen muy claro cómo va a acabar la película. El pesimista está convencido de que acabará mal, y el optimista está convencido de que acabará bien. Pero los dos creen que el signo de la película está predeterminado. Insisto, luego tiene dos versiones. Yo creo que vivimos en una época que, claro, hay argumentos para el pesimismo, también hay argumentos para el optimismo, por supuesto que también los hay. Yo creo que lo que caracteriza nuestra época es la incertidumbre. Lo que pasa es que en esta sociedad, por el uso que se ha hecho de optimismo y pesimismo, hemos tendido a dar por descontado que la incertidumbre está más cerca del pesimismo. No, la incertidumbre es incertidumbre, incerteza, no hay certeza. Es decir, la partida está abierta. ¿Cómo terminará la partida? Obviamente depende. Yo creo que lo característico de nuestra época es precisamente el hecho de que no está predeterminado cómo puede terminar la partida. En este momento, la humanidad, sobre todo por el desarrollo del complejo científico-técnico, como humanidad tiene tal poder, que, por ejemplo, podría solucionar los grandes problemas que han azotado a la humanidad a lo largo de toda su historia. Las hambrunas, las plagas, estas cosas, todas se podrían resolver con los medios de los que se dispone, o podríamos estar en la vía de resolverlo. Pero también dispone la humanidad de medios para que, si se le antoja, que tiene su cuajo el antojo,
suicidarse como especie. La humanidad hoy se puede suicidar como especie. Posibilidad que nunca antes se había producido en la historia. Y ahora existe esa posibilidad. Entonces, estamos ahí, estamos en ese filo, en ese, digamos, parteaguas, ¿no? ¿Caeremos de un lado o de otro? No lo sé, igual trampeamos. Por ejemplo, pues igual, no sé, el cambio climático, vamos trampeando con el cambio climático. Es una hipótesis absolutamente, en fin, imaginativa, dirías tú. Bueno, porque a lo mejor hay sectores del capitalismo que descubren que la lucha anticlimática puede ser un buen negocio y que, pues a lo mejor resulta que la industria automovilística se dedique a producir vehículos no contaminantes, pues es un negocio. Y a lo mejor, no lo sé, bueno, no lo sabe nadie, por cierto, no lo sabe nadie, ¿no? Yo creo que la metáfora de esto es el propio desarrollo del conocimiento. Es decir, ¿dónde está en gran medida la vanguardia del conocimiento científico en muchos ámbitos? Está en la industria armamentística. La vanguardia está ahí. Y luego eso se aplica a la sociedad civil y puede tener efectos beneficiosos. Puede tenerlos. Pero, en fin, no puedo contenerme de poner el ejemplo. Todo el mundo sabe que Internet nació para un uso militar. Y luego, en fin, se democratizó y tal. Y muchas de las, por ejemplo, investigaciones farmacéuticas tienen que ver con eso. O sea, en fin, vamos a aplicar, en fin, pues eso, los avances, en vez de para armas químicas, pues eso, para la industria farmacéutica y que cura enfermedades. Es decir, esa es ambigüedad. Finalmente Internet no se utilizó para el peor de los usos y estamos como estamos, con una herramienta nueva. Yo creo que eso es lo que caracteriza. Y una cosa más referida a este tema que ha planteado Ana, que es muy interesante, la cuestión de la confianza. Para mí, este tema, como muchos otros, tiene que ver con esta pregunta a propósito de los nuevos ideales, en fin, algo así como ¿cómo pensar de otra manera? ¿Cómo pensar de otra manera? Entonces, yo la metáfora que utilizo en el libro, no cito el libro para que corran ustedes a contárselo, sino para decir que me estoy repitiendo, digo algo que ya he dicho, es una imagen que aparece en Benjamin, muy conocida, la imagen de el ángel de la historia. Entonces Benjamin, en las tesis de filosofía de historia, dice que bueno, el ángel de la historia avanza, pero mirando hacia atrás. Y lo que deja detrás son montañas de escombros. Bueno, entonces, a mí se me ocurrió que, digo, se me ocurrió a mí, por tanto yo soy el responsable de la tontería, se me ocurrió a mí, ¿no? No se la puedo atribuir a nadie más. Que a lo mejor los escombros no quedan en el pasado, sino que son el presente. Vivimos entre escombros. ¿En qué sentido? En el sentido de los escombros de los grandes edificios teóricos que se han venido abajo. Las grandes visiones del mundo. ¿Y qué nos toca ahora? Nos toca intentar construir un nuevo edificio. ¿Y con qué lo tenemos que construir? Pues con esos materiales de los que disponemos. Y tendremos que pensar esos materiales, incluirlos en un nuevo edificio, pero son materiales, muchos de los cuales pueden ser válidos. La confianza. Me viene perfecto el ejemplo que has puesto. La confianza, en el ejemplo que Ana ha puesto, está vinculada íntimamente a otro concepto, que puede sernos de utilidad. Puede ser mal utilizado o puede ser bien utilizado, que es el concepto de autoridad. ¿Por qué tenemos confianza en el médico? Porque le atribuimos una autoridad. En este caso, una autoridad de conocimiento. Entonces, a lo mejor, en vez de apresurarnos, en fin, sobre todo en algunos ambientes, entre comillas, progres, me hace mucha gracia, pero cuando alguien habla de autoridad, se apresura a decir, oye, que no es autoritarismo, no, en fin, no me vas a confundir. No se preocupe, no confundo a nadie, ¿no? Sí,
la autoridad, que si la interpretamos como el mérito o la virtud que los demás atribuyen a alguien, ¿qué tiene de malo? Desde los romanos sabemos que la autoridad, la autoritas, es distinto de la potestas. Autoridad y poder son dos cosas distintas. Entonces, el concepto de autoridad, claro que es un concepto que podemos utilizar. ¿Vamos a tirar por la borda, por poner otro ejemplo, el concepto de libertad? ¿Por el uso que hace Ayuso de la libertad? Hombre, no, por Dios, ¿a quién se le ocurre? Entonces, yo creo que, digamos, ese nuevo edificio, el edificio alternativo que vamos a necesitar, tendrá que servirse de estas categorías, recontextualizándolas discursivamente. ¿Vamos a desechar el concepto de emancipación? Si es uno de los que más necesitamos. Lo tendremos que reformular, claro está. El concepto de sujeto revolucionario ¿podría tener alguna virtualidad? Pues quizás sí, quizás sí. Claro, los sujetos revolucionarios de antaño, la clase obrera industrial, para otros ahora las mujeres, tal, a lo mejor eso no va. Pero es posible que sí, es pensable que en un momento determinado hubiera un sector social que por sus propios intereses se pudiera constituir en vanguardia de la sociedad. Esto a mí en abstracto no me repugna, podría ser. No hay por qué dedicarse a, como dicen los alemanes, a tirar el niño con el agua del baño. Es decir, por supuesto que pensaremos a partir de lo existente, pero insisto, incrustándolo en otro esquema global. Entre otros aspectos también retomar el concepto de fraternidad, por ejemplo. Sí, el que pensava jo. Tu queries... Sí, moltes gràcies als ponents perquè ha sigut, a mi personalment m'ha agradat molt tot el que heu dit i ens heu obert unes finestres, no? I jo, només per baixar una mica la realitat, hi ha coses que a mi m'obsessionen i potser amb altres persones també, és aquesta pujança que hi ha a la joventut de l'extrema dreta. Jo us pregunto que jo, per intentar buscar causes, és que potser els currículums de la joventut, des que es va instaurar la democràcia, no es va explicar bé la història. No es va explicar la guerra civil, no es va explicar la dictadura que va vindre. Clar, si això s'hagués explicat millor, no ho sé, m'ho pregunto. I la segona cosa també és que jo trobo que una cosa que fa molt mal a la societat, com a mínim des del meu punt de vista, és que els polítics no ens diuen la veritat. Només estan mirant les eleccions que venen i no ens diuen exactament, perquè es tracta una mica com a nens. I clar, potser si els polítics ens expliquessin, estamos aquí, señores, esto es lo que hay, nos pasa esto, esto y esto, y vamos a aplicar estas soluciones. Però és que jo tinc la sensació de que no ens diuen la veritat. No sé què penseu amb això. Bueno, aquestes qüestions més concretes potser Manuel us els pot explicar millor. No, només dir que dues coses que se m'ha corregut amb això del pessimisme i l'optimisme i si a la fi del món. Bueno, és que jo com que vaig estar en col·legis religiosos 22 anys, diguem, doncs jo vaig viure obsessionada sempre amb la fi del món, que tenia de ser l'any 64. Llavors, jo que m'ho creia, volia ser santa, doncs diguem que lo de la fi del món, ara m'he trobat gent així que amb molt, no sé si progres, però molt donades al món que vivim, les catàstrofes, tot ho veu malament. A mi aquest discurs em sona a l'obsessió dels col·legis religiosos que a la fi del món tenia de vindre l'any 1964. Bueno, jo feia el batxillerat, vull dir, estava absolutament obsessionat. O sigui, per tant, diguem... I després, lo de la confiança ja ho has d'explicar tu, Manuel, a partir del que jo deia, i després la idea molt relacionat amb això i amb els projectes és la incertesa, la incertidumbre, diguem, no? Llavors, la incertidumbre no la podem eliminar, no la podem eliminar perquè tampoc volem que, per exemple, si tenim un aparell, volem que faci moltes coses, etc. Per tant, la qüestió, tornem a veure, a mi m'agrada molt aquesta cosa de
gestionar la incertesa. O sigui, les coses no són blanc o negre, per tant, són incertes, però nosaltres diguem que la qüestió està en com gestionem això. Bueno, això que deia de la fi del món, potser si vosaltres potser sou molt joves o no heu anat a col·legis religiosos i no estàveu obsessionats per això del fi del món que tenia de ser l'any 64. A ver, ¿sí? El tema este del auge de la extrema derecha entre los jóvenes, bueno, sin duda es un temazo que yo creo que tiene muchas dimensiones y muchas aristas, ¿no? Yo creo, no por corregirte, sino por ampliarlo, ¿no? Yo creo que el problema es que vivimos en una sociedad no por casualidad desmemoriada, ¿no? Y precisamente porque no existe, o es difícil que tengamos una memoria compartida y asumida y consensuada, digamos, los diversos sectores sociales, en este caso, por ejemplo, partidos políticos, hacen un uso del pasado a la carta y van al elemento del pasado que más les gusta, ¿no? Y se carece de visión global del pasado y de la sociedad. Y podría poner mil ejemplos podría poner, ¿no? De contradicciones, ¿no? O sea, por ejemplo, hay quien dice en un cierto ámbito, oye, no podemos olvidar el pasado, no podemos olvidar las víctimas de la guerra civil, tal. Vale, perfecto. Pero si alguien dice, vale, ¿y las víctimas de la violencia de izquierdas de los años 70? Hombre, no, hemos de pasar página porque el futuro, bla. Entonces, bueno, a ver, pongámonos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo en la complejidad de la memoria. Y después, eso no quiere decir que sea compleja, que nunca nos aclararemos. No. Pero quiere decir que el análisis no es un análisis de brochazos. No puede serlo. Por ejemplo, a mí siempre me llama la atención que cuando he hecho algún comentario intentando puntualizar algo, tengo que decir, bueno, quede claro que eso no significa tal, porque se presta a los malos entendidos. Pero hay una tesis que me parece obvia para mí. La imagen o la idea o el dibujo de un régimen autoritario como la camarilla de un dictador, sus familias y un cuerpo represivo enfrentado a toda la sociedad, esa imagen es falsa. Los regímenes más autoritarios necesitan una base social y la tienen. Lo cual no tiene nada que ver con el hecho de que puedan ser absolutamente autoritarios, clasistas, pero necesitan una base social. Por poner un ejemplo, bueno, ¿por qué ha ganado el que ha ganado en Chile? Que se reclamaba abiertamente pinochetista. Yo, en fin, he estado pocas veces en Chile, pero recuerdo una vez que estuve en Santiago, en una librería, y había toda una pared, todo el escaparate de la librería, con libros sobre Pinochet, pero libros, digamos, elogiosos hacia Pinochet. El candidato pinochetista estuvo a punto de robar la cartera a la que fue presidenta, ¿Chatelet o no? Bachelet, estuvo a punto, y que había sido alcalde de Santiago, me parece, ¿no? Que era abiertamente pinochetista. Entonces, hemos de asumir esa complejidad. Entonces, deberíamos entender también, por así decirlo, qué trampas hace la extrema derecha para conseguir vender el franquismo. Y así lo podemos combatir bien. No decir, es que no sabéis tal. Claro, pero digamos, ¿a qué otras realidades alude la extrema derecha para decir, no, es que el franquismo no estamos tan mal? Un cierto desarrollismo, el hecho de que efectivamente ese desarrollismo en los años 60 favoreció a sectores de las clases medias, al hecho de que en determinadas épocas la universidad funcionaba como ascensor social, es decir, si alguien iba a la universidad
sus posibilidades de tener un empleo de más calidad que la de sus padres eran muy altas, muy altas. Esto me pasó a mí, pero lo comentaba en una conversación con Coscubiela y me decía, no, a mí me pasó exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Si conseguíamos entrar en la universidad, automáticamente era otro estatus, ya eras casi seguro que eras clase media. ¿Qué está pasando hoy? Pues sí hay datos, hay un tanto por ciento enorme de egresados, licenciados universitarios, sabía el otro día noticia, pero más de la mitad, que están trabajando en puestos de trabajo inferiores a lo que les permitiría su cualificación. Entonces, claro, eso es una cosa que es muy fácil de vender, decir, ¿veis ahora esta gente, los demócratas, tal, sí, universidad pública para todos, ¿sí? ¿Y qué? Y sin embargo, en el franquismo, tal. Claro, es que los regímenes autoritarios, los fascismos, eran populistas, esto no se puede olvidar. Sí, el franquismo tenía los alquileres congelados, no porque fueran buenas personas, sino porque necesitaban una base social. Entonces creo que la izquierda, digamos, yo creo que la izquierda, uno de los errores que comete, más graves, es que, por así decirlo, parece preocupada solo porque los ya convencidos no se le escapen. Y creo que eso es un grave error. Es decir, además de los ya convencidos, tienes que convencer a otros, a los que dudan o a los que piensan algo distinto y les puedes aportar información, datos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué ha pasado esto? Pues mira, por ejemplo, yo creo que algo que ha ocurrido es que la generación anterior, la generación de los padres de esos chicos jóvenes, yo creo que es un error plantear esto en términos de luchas generacionales. Es decir, creo que a veces hay sectores juveniles que le reprochan a los padres tal, como si los padres tuvieran la culpa de algo, como si los padres tuvieran culpa, que diría yo, de la precarización del mercado de trabajo o del aumento del precio de la vivienda. No, es decir, a lo mejor tuvieron, entre comillas, más suerte si vivieran en una época en que los alquileres no estaban disparados, pero ellos no son los responsables. Yo creo que en buena medida hay una forma de plantear el malestar de los jóvenes que creo que nos da una pista. Cuando dicen, yo cumplí con todo lo que se me dijo que tenía que hacer. Y resulta que, a pesar de cumplir, no se me ha dado lo que se me prometió. ¿Vale? Bueno, yo creo que en esa formulación nos está dando una pista. O sea, efectivamente, la generación anterior no quería engañar. Nadie quiere engañar a sus hijos. Nadie, ¿no? Lo que pasa es que probablemente la generación anterior, que tiene que ver con lo que hablábamos antes del progreso, vivía en un imaginario que no era cierto. Claro, que se ha caído. Ellos creían de buena fe, oye, tú vete a la universidad que así prosperarás. Y luego resulta que ha cambiado todo de tal manera que... ¿Entiendes? Entonces, la generación anterior vivía un poco en ese imaginario que yo decía antes del progreso. De que el capitalismo, pues, a lo mejor nos permite, a lo mejor no es del todo malo, a lo mejor sí te puedes... El progreso sin matices, digamos. Claro, te puedes colocar y tal, y bueno, no solamente eso, es que hubo una generación que se compró su vivienda y se compró una segunda vivienda, y vivió ahí, y entonces, de buena fe, o pensando que era la realidad, decían, no, si no te preocupes, si tú haces como yo, te irá bien. Y resulta que el hijo hace lo que hace el padre y le va fatal. Bueno, entonces es cuando vienen, entre comillas, al rescate los sectores de extrema derecha. Creo que ahí, digamos, tenemos una cierta obligación de afinar un poco más. Bueno, algo seré muy breve para no, porque ya estamos al final. Bueno, yo en primer lugar agradecer la exposición porque ha sido para mí muy importante y como un motivo de reflexión en una serie de ámbitos. Por ejemplo, lo que has comentado sobre la izquierda y la derecha, ¿no? Que yo no, realmente me ha sido siempre muy difícil qué pasaba, no podía entender lo que pasaba con la izquierda. Y me has abierto un panorama para seguir pensando, ¿no? Entonces esto, aparte también el punto importante me apareció sobre todo lo que tiene que ver con la identidad,
¿no? Y cómo la identidad se toma, digamos, como un elemento que a partir de allí se tienen que cambiar las leyes y se tienen que cambiar, ¿no?, una perspectiva a todos los niveles. Y yo he estado y estoy en el campo de la psicología y es donde más me he encontrado con este tipo de problemática a nivel de que desde la infancia, que es lo peor de todo, se pretende que ya se sabe, el niño ya sabe lo que siente y a partir de allí se tiene que aceptar que si no se siente al sexo biológico, pues será que es el otro, y se impide la intervención del psicólogo como un elemento de reflexión, porque inclusive colegas han sido multados porque, digamos, intentan hacer una reflexión y un diagnóstico al respecto de por qué sucede esto, cuando en realidad y se toman, digamos, decisiones drásticas a unos niveles en que están en pleno desarrollo y son irreversibles. Bueno, simplemente que todo lo que habéis comentado me ayuda a seguir pensando y creo yo que deberían haber más espacios como este porque la sociedad lo necesita y compartir, digamos, todas estas inquietudes que tenemos y que me parece que nos podrían llevar a poder tener un poco más de esperanza con todo lo que sucede. Gracias. Generalistas, es un tema que tenemos psicólogas, por ejemplo Neri Laurella, que ha trabajado mucho con eso dentro del colegio de psicólogos. Sí, es compañera mía. Es compañera tuya, pues ya sabes, es un tema muy complicado, yo lo tengo muy claro, pero digamos que realmente está haciendo mucho daño, sobre todo en sectores, digamos, sobre todo en sectores muy jóvenes. Y nada, no. Si conoces a Neri Laurella, pues y es amiga tuya, pues digamos ella, y bueno, y luego también Silvia Carrasco, que es en fin, que es de la Autónoma y es antropóloga, y yo creo que están haciendo una labor muy importante con problemáticas que aquí aún no ha llegado, ¿eh? Bueno, no sé. Bueno, pues ja està. Bueno, pues moltes gràcies per haver vingut i per la lliçó i com ens esteu ajudant a analitzar i a pensar, que sempre és molt bo. I només també, abans de tancar, anunciar una primícia de la propera sessió que farem, que és bastant novedosa, perquè he tingut confirmació avui. Tindrem, segurament serà el 26 de febrer, la doctora Victòria Camps, aquí mateix, i en conversa amb el periodista Enric Julián, de La Vanguardia, que coneixeu. Bé, com he tingut també la confirmació dels dos, la veritat és que és també una alegria, igual que tenir-vos a vosaltres per poder anunciar això. Doncs moltes gràcies i fins la propera. Bona nit.